¿Cómo has engañado a la muerte? Durante 2002, el día en que mi madre se puso de parto y fue a la Facultad de Medicina del gobierno más cercana. Ahora la Facultad de Medicina del gobierno significa tratamiento gratuito, pero también significa la peor atención al paciente que existe. Vestíbulos sucios, camas sucias, baños inhumanos, las enfermeras te tratan como animales, etcétera, etcétera. De todos modos, mi mamá se puso de parto y fue ingresada poco después. Se hizo su chequeo y ecografía. Había otra mujer en su barrio que también se puso de parto ese día y el hijo de esa mujer no sobrevivió. Ella dio a luz a un bebé fallecido. De todos modos, las estúpidas y malditas enfermeras, y sé que todos ustedes tienen un gran respeto por las enfermeras. Pero no puedo evitarlo. Luego le dijeron a mi familia que mi mamá tiene un bebé sin vida dentro y que tenían que sacárselo. Le pidieron a mi papá que comprara una inyección necesaria para el proceso. Esa inyección me habría matado. Cuando mi abuela llega al hospital y le dijeron que yo había muerto, se volvió loca. Ella comenzó a gritar y a decir que incluso la última noche, cuando estaba aplicando aceite en el vientre de mi mamá, yo estaba pataleando y estaba sana. Eso sí, se trata de una mujer que ha dado a luz a 8 hijos de los cuales solo 3 están vivos. Ella sabe de lo que está hablando. Incluso entonces, esas enfermeras estaban peleando físicamente con ella y no la dejaban entrar a la sala. Ella se abrió paso y fue hacia mi mamá, que no se daba cuenta de todo esto y todavía podía sentir mis patadas, y exigió que el médico viniera y viera. Ella inmediatamente. Después de eso, nací, exactamente a la medianoche, sin inventar esto. Nací literalmente exactamente a las 12 de la noche. Esta es la esencia de cómo engañé a la muerte. Por supuesto, hay más en esta historia del infierno. Como que mamá sangra durante horas después de que yo nací y ni siquiera me dan un poco de agua para beber, etcétera. Tuve un accidente con un conductor ebrio. Todos los que vieron el coche después dijeron lo mismo: ¿cómo estás vivo? El techo donde estaba sentado estaba casi tocando el asiento. No habría podido volver a encajar allí ni aunque lo hubiera intentado. Me jodí bastante, seguro, pero afortunadamente no morí. Tenía un amigo que chocó contra un charco yendo a 80 y perdió el control. Dio 4 vueltas con su auto. Salió del auto y llamó al 911. Los bomberos llegaron y le arrancaron las fauces. No creían que hubiera sobrevivido y escapado. Solo tenía un hematoma visible en el brazo, por lo que rechazó el tratamiento. Unos meses más tarde empezó a presentar signos de esquizofrenia. Al año estaba completamente desvinculado de la realidad. Aproximadamente 7 años después le hicieron una resonancia magnética y encontraron un trauma cerebral muy antiguo. Sospechan que el accidente automovilístico le provocó una lesión cerebral traumática, lo que creó su esquizofrenia. Me hicieron un examen de detección de otra cosa y mi médico encontró cáncer en una etapa muy temprana a los 34 años. Me lo extirparon completamente y sin dolor en una tarde. Es un cáncer que suele afectar a personas mayores de 60 años y no presenta síntomas hasta que es demasiado tarde. Si no me hubiera hecho este otro examen, probablemente habría tenido una muerte dolorosa a causa de él en 10 años. Cuando el médico llamó por primera vez para darme los resultados, dijo que había sido intervención divina y nunca me dio los resultados de la prueba a la que acudí. Una historia similar para mí. Me enfermé y luego tuve ictericia. Al principio pensé que eran cálculos biliares. Luego no encontraron ningún cálculo biliar en la exploración. El diagnóstico diferencial inicial fue cepo cáncer de páncreas. Ninguno de los diagnósticos es bueno. Tuve mucha suerte de que resultó ser algo benigno que se extirpó quirúrgicamente. Fue una cirugía importante, que requirió un bypass de mi duodeno. Pero debería volver a hacer vida normal. Pero mi familia estuvo de luto durante un mes entero esperando hasta que obtuviéramos el segundo diagnóstico, correcto. Cuando todavía era un feto, mi madre sufrió una grave lesión en el estómago que provocó la muerte de mi gemelo. Pero de alguna manera sobreviví. Básicamente, los médicos le dijeron que debía permanecer postrada en cama por el resto del embarazo o, de lo contrario, ella también me perdería. Entonces mi abuela le compró un Super Nintendo y se pasaba el día jugando videojuegos. Todavía tengo ese Nintendo. Esto le pasó a mi amigo.
Pasó los últimos 6 meses de embarazo ingresada en el hospital y no podía levantarse de la cama excepto para usar el baño, con una enfermera presente. Dijo que fue la experiencia extracorporal más traumática y se sintió como un experimento científico todo el tiempo. De luto por el otro gemelo. Un abrazo a tu mamá, no me lo imagino. En 1977, mientras corría para tomar un autobús, un hombre me detuvo para pedirme $1 para usar un teléfono público. Le di cambio, perdí mi autobús y minutos después tuve un horrible accidente en la carretera. Algo similar me pasó a mí. Mi abuela me cuidaba mucho cuando era niño y ella iba a ir a McDonald's conmigo. Pero cuando nos íbamos, mi papá se detuvo y yo quería quedarme con él en lugar de ir a McDonald's. Unos minutos más tarde, fue atropellada por un camión de 18 ruedas que se pasó un semáforo en rojo y se estrelló contra el lado del pasajero. Mi abuela sobrevivió pero se rompió la espalda y ambas piernas. Yo tenía 4 o 5 años en ese momento. ¿Quién puede decir que no me habrían atado en el lado del pasajero trasero? No sé si puedo decir que engañé a la muerte tanto como tuve un equipo médico increíble que sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando tenía 19 años, me diagnosticaron linfoma en etapa 3. Estaba en mi estómago en úlceras que equivalían a hasta 5 libras de tumores. El martes, cuando estaban tratando de averiguar qué tipo específico tenía para saber cómo tratarlo, me dijeron que si no comenzaba un plan de tratamiento antes del viernes, estaría demasiado lejos para salvarme. Pasamos al viernes por la mañana y básicamente lanzaron una moneda y eligieron el linfoma de Burkitt. Afortunadamente tenían razón porque han pasado casi 20 años desde mi última ronda de quimioterapia y todavía estoy libre de cáncer. Si se hubieran equivocado, no estaría aquí escribiendo esto. Fui atropellado por un conductor ebrio mientras andaba en bicicleta a los 13 años. Si no hubiera estado usando mi casco, no estaría vivo. El casco estaba completamente roto en la parte trasera. El equipo de seguridad nunca ha sido una broma para mí desde entonces. Y todo lo que mis sobrinas o sobrinos deben hacer es llamarme para decirme que necesitan un casco nuevo y que lo tendrán. Defecto cardíaco congénito. Completamente desconocido hasta los 35 años. Estaba jugando juegos de mesa con un grupo pequeño. La visión se redujo hasta que llegué a mirar a los paramédicos. Se turnaron para hacer RCP durante 14 minutos hasta que llegó el médico y me dieron 3 descargas eléctricas para traerme de regreso. Una cirugía y una instalación de desfibrilación más tarde y todo es bastante normal con un medicamento barato. Si hubiera estado conduciendo o solo en casa, eso habría sido todo. Esos 4 tipos nunca pagan por las cervezas cuando salimos. Un camión de 18 ruedas me empujó hacia el otro lado de la carretera y de repente se incorporó a mi carril. Todavía tengo pesadillas al ver los coches que vienen en sentido contrario. Oye, viví tu pesadilla y de alguna manera sobreviví. Chocar contra un camión enorme que viene en dirección contraria a velocidades de autopista realmente apesta. Tuve un accidente automovilístico y mi hijo tenía 5 años en ese momento en el asiento trasero. Nuestro vehículo fue golpeado 3 veces como una pelota de ping-pong durante la hora pico. Empujado sobre 3 carriles hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Cuando finalmente nos detuvimos, habíamos evitado por poco quedar atrapados entre 2 camiones de transporte. Mi brazo derecho fue aplastado y ahora es todo titanio. Pero por lo demás logramos salir con vida, mi hijo sin un rasguño gracias a una silla de auto correctamente instalada. El gato de mi madre me salvó la vida. Estaba durmiendo en el sofá de mi madre después de una ruptura. El gato se enfermó y el veterinario determinó que se trataba de una intoxicación por monóxido de carbono proveniente de la chimenea de gas de la sala del frente. Tengo una historia similar. Tenía menos de 1 año y dormía en mi cuna. El gato de mi familia en ese momento siguió molestando a mi mamá hasta que ella dijo que se joda. Se levantó de la cama. Se levantó para orinar y me revisó. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Tuve 40 de fiebre. Resulta que fue meningitis. Mi mamá dice hasta el día de hoy. 25 años después, ese gato lo sabía y se lo contó. Prácticamente me salvó la vida. De hecho, esto le pasó a mi hija que entonces tenía 1 año. Me había comprado un armario tipo armario estrecho. Bastante alto,
con una puertecita en la parte superior y 3 estantes extraíbles en el interior. Que decidí sacar. Lo acababa de desenvolver y estaba en medio de la sala de estar. Les dije a mis hijos que tocaran porque era bastante inestable y tenía muchas ganas de orinar. Así que me apresuré y escuché un ruido horrible mientras estaba sentado en el inodoro. Presa del pánico corrí a la sala y vi con horror que el armario se le había caído encima a mi pequeña. Pero con la puerta abierta y ella estaba como arropada en ese espacio. Debajo del armario, si no hubiera quitado los estantes de ese espacio, le habrían aplastado el cuello o algo más. Algo horrible de recordar. Mi padre biológico le golpeó a mi madre en el estómago 9 semanas antes de lo previsto. Unos días más tarde se sentía, un poco, mal y llamó a su médico, quien le dijo que fuera al hospital. Resulta que la placenta se había roto y el cirujano dijo que ambos hubiéramos muerto ese día si ella hubiera decidido dormir. Una cesárea muy de emergencia después y ambos lo logramos, aunque un poco cocido. Insuficiencia cardíaca congénita. Fui nadador de competición y muchos médicos me diagnosticaron erróneamente durante muchos años. Me faltaban 2 meses para que mi válvula mitral se cerrara por completo y sufría de insuficiencia cardíaca completa a los 9 años. Afortunadamente, un cardiólogo lo descubrió después de un último esfuerzo para tratar de descubrir qué estaba pasando y me desmayé en mi última piscina. Programado para una cirugía urgente. Me reemplazaron la válvula mitral y estoy vivo. Gracias por los cardiólogos. Haz que te revisen el corazón. No estoy seguro si esto cuenta, pero hace muchos años volvía a casa después de nuestros saltos de tierra locales en mi BMX. Detrás de mi casa hay una cantera que tiene un camino de herradura muy rocoso que baja por la colina. Esta es la ruta que normalmente tomaría para llegar a casa después de los saltos. De todos modos, me dirigía a casa mientras el sol se ponía y estaba a toda velocidad por este camino rocoso. Salté de una de las rocas y mientras estaba en el aire, vi mi rueda delantera caerse de mis horquillas y antes de darme cuenta, se habían estrellado contra el suelo enviándome directamente sobre el manillar. Volé unos buenos 10 metros y aterricé en una gran roca, justo en mi columna. En ese momento no llevaba casco, pero afortunadamente llevaba mi mochila, que amortiguó mi aterrizaje. Me alejé en estado de shock pero completamente ileso, aparte de un pequeño rasguño en mis nudillos. Nunca en mi vida me he sentido tan afortunado de llevar una mochila. Sin ella seguramente me habría quedado paralizado o algo peor. Fui al hospital porque mis migrañas desarrollaron síntomas extraños, entumecimiento del cuerpo, lo que hizo que tuvieran que hacer un tratamiento completo. Encontré un aneurisma que iba a explotar al hacer esas exploraciones. Entonces las migrañas me salvaron la vida. Este me atrapa. Tuve un resfriado leve en marzo de 2012. Sin embargo, después de eso, no pude sentirme mejor. Cansado todo el tiempo. Me sentía como un elefante en el pecho. Empecé a ver estrellas cuando me levanté. Seguí yendo a mi médico de cabecera. Dijo que tenía niveles bajos de vitamina D debido al invierno y a que no estaba activo. Tenía 2 hijos pequeños y siempre estábamos haciendo algo afuera. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, visitas, nada. Avance rápido hasta el 14 de mayo y estoy en el dentista haciéndome una limpieza. Él entra y comienza a trabajar conmigo, pero simplemente se congela y me dice que necesito ir a urgencias ahora. Tuve 2 embolias pulmonares, espontánea, sin TVP. Ni mi médico, ni mi marido ni mis suegros me habían tomado en serio y estaba muy fuera de lugar. Le debo mucho a ese hombre, y una patada en la espinilla de ese doctor. Conducía una motocicleta a 60 millas por hora, en la carretera con límite de velocidad nacional. Un coche que venía en sentido contrario adelantó a otro en una curva ciega y me obligó a salirme de la carretera. En el momento en que mi bicicleta tocó el césped, decidí saltar de ella porque me dirigía hacia un muro de piedra y sabía que nunca podría controlar la bicicleta una vez que saliera de la carretera asfaltada. La bicicleta chocó contra la pared y yo caí al suelo con fuerza. Mi traje de cuero y mi casco me salvaron de un destino mucho peor. Pero creo que si hubiera golpeado el auto que venía en sentido contrario o la pared, habría muerto instantáneamente. Iba de camino a casa de unos amigos y mi desodorante en aerosol explotó en mi mochila y la visera se desprendió completamente del casco.
Estábamos de vacaciones en el distrito de los lagos. Yo era muy joven, estaba en la cima de una colina cubierta de hierba y pensé que sería genial bajarla corriendo muy rápido. Mi tonto no entendía el impulso y no podía parar. Estaba corriendo y corriendo y corriendo. Vi una pequeña cerca de alambre con viejos postes de madera y ¡boom! Un tipo saltó sobre mí. Me abrazó y nos detuvimos. Mis padres, presas del pánico, me alcanzaron y corrieron hacia mí. Mis padres perdieron la cabeza y yo estaba en shock. Estuve muy cerca de caer por un alto acantilado y convertirme en mermelada de fresa. Gracias, extraño, seas quien sea y donde quiera que estés. Mi prima y yo estábamos sentados en la parte trasera de una casa flotante cuando éramos pequeños. Todos los adultos estaban adentro, como lo estaban los adultos en los años 80. Después de un rato, entramos a trompicones en lugar de quedarnos dormidos en la parte trasera del barco. Tuvimos intoxicación por monóxido de carbono. Tuvieron que ser llevados de urgencia al hospital. El abuelo compró un motor de barco nuevo al día siguiente. En 2019, un exnovio contrató a un sicario para matarme. Vació todo su cargador sobre mí. Me llevaron de urgencia a urgencias. Me pusieron en una mesa mientras las enfermeras y los médicos intentaban reanimarme. Recuerdo que en un momento todo dejó de doler y me sentí realmente en paz y lentamente me fui quedando dormido. Siguieron poniéndome mantas calientes porque mi cuerpo se estaba enfriando. Pero no tenía frío, mi cuerpo simplemente se estaba apagando. Cuando se dieron cuenta que uno de los doctores me inyectó con una aguja gigante y eso dolía mucho. Empecé a sentir todo el dolor nuevamente. Un par de minutos más y me habría ido por completo. Esa aguja habría sido adrenalina. Hiciste bien en sobrevivir a eso. Eso es horrible. Espero que estés bien ahora. Una vez, en la escuela secundaria, caminaba hacia casa por una zona de la ciudad que estaba mayoritariamente poblada por otro grupo de jóvenes adolescentes. Mientras caminaba por la calle, noté un automóvil en lo alto de la calle. Pasé por allí sin mirar realmente dentro del auto, pero noté que salía mucho humo. Puede que hubiera 3 o 4 personas en él. Me alejé tal vez 5 o 6 autos y tenía una sensación abrumadora en el estómago de que algo malo iba a pasar. Crucé la calle y tenía una fila de autos estacionados a mi izquierda. Con el auto que estaba estacionado más arriba en la calle detrás de mí en el lado opuesto. Por alguna razón, algo en mí me dijo que me tirara al suelo. En ese mismo momento, escuché neumáticos chirriar detrás de mí y me tiré al suelo justo cuando las balas salían disparadas sobre mí. Los cristales de algunos coches cayeron encima de mí. Estaba cerca del final de la calle. El coche giró a la derecha al final de la calle. Mirando hacia la acera, miré hacia el vehículo y pude ver que las balas no habían sido alcanzadas. Me di vuelta y corrí hacia la primera casa, que casualmente tenía al inquilino abierto para ver qué estaba pasando. Los empujé, atravesé su casa, crucé la puerta trasera, salté la cerca y subí la cerca de su vecino. Corrí a la siguiente calle. El coche había girado y me había seguido. Continué corriendo entre el vecindario y adentrándome más en el territorio de este grupo contrario. Me di cuenta de que estaba cada vez más lejos de mi destino y en una situación muy mala. Quedándome sin casas por donde correr. Me escondí un rato en la oscuridad, escuchando los coches circulando, temiendo que todos los coches fueran ellos. Me di cuenta de que estaba en una calle con una chica con la que solo había salido 1 o 2 veces. Llegué a su casa y llamé a la puerta. Ella estaba despierta y me ofreció entrar. No le conté lo que acababa de ocurrir, solo que estaba feliz de verla y le pregunté si podía pasar la noche. Me acordé de ponerme el cinturón de seguridad. Me metí en un accidente automovilístico grave. Sobrevivió con golpes y moretones. Los cinturones de seguridad salvan vidas. Hace 5 años hice paracaidismo tandem. Después de unos 30 segundos, el tipo sacó el paracaídas pero no se abría. Después de tirar un poco de las cuerdas, tomó su cuchillo y cortó el paracaídas. Luego sacó el segundo. Cuando el segundo estuvo completamente inflado, estábamos casi en el suelo y aterrizamos en algún lugar de un campo en lugar del pequeño aeropuerto en el que se suponía que debíamos aterrizar. Tuvieron que recogernos en coche, excepto decir que nunca volveré a hacer paracaidismo.
¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.